por si acaso, listo. El segundo prototipo que deben hacer, que valdría el 15%, es un proceso en donde digamos, pretende automatizar un proceso de telemedicina, pues un proceso propiamente de medicina, convertirlo a un proceso de telemedicina, lo cual tiene mucho sentido, sobre todo pues en este tiempo de aislamiento. Entonces la idea es que se van a hacer un sistema en donde la persona pueda hacer un ejercicio frente a él, pues con la cámara mirándolo, y el sistema le dirá automáticamente si el ejercicio lo hizo bien o lo hizo mal. Eso es más o menos pues como de forma conceptual cómo funcionaría. Hay una serie de ejercicios que pueden elegir, que son los que están acá en ese documento. Les comparto esto de una vez. Compartir. Eh, ya les puse este documento en el canal de Visión Artificial. Recuerden que si tienen dudas, si no tienen el micrófono, estoy mirando el canal de chat. Lo tengo acá pues en la otra pantalla. Bueno, acá entonces tenemos un documento. En ese documento pueden ver como algunos ejercicios con la descripción, que serían los que utilizarían. Esta primer parte en donde se hace como el uso de la cámara para convertir el cuerpo en ese sistema, llamemos de huesos, que detecta como la pose y unos puntos clave, como lo que les mostraba. Esto es esta parte, eso se llama el pose estimation. Ese pose estimation lo pueden hacer entre todos, o no importa si ese código es repetido pues o lo comparten o como sea, pero cada uno de ustedes tiene una calificación individual dependiendo de qué también funciona el ejercicio que elijan. Es decir, la base la pueden compartir, pero cada uno debe escoger un ejercicio para hacer, no debe ser el mismo, hago esa aclaración. Entonces aquí los ejercicios están entre la página 15 y 38, entonces vamos por ejemplo a la página 15. Bueno, normalmente serían para hacer con una banda elástica, en este caso serían sin la banda elástica, sin la teraband, se llama eso. Entonces digamos, algunos de ustedes dicen, yo voy a hacer el ejercicio de abducción de hombro. Entonces en el ejercicio de abducción de hombro la persona tiene que pararse en esta pose que muestran acá inicial. Cuando la persona está en la pose inicial correcta, el sistema le dice como, muy bien, ya puede continuar, le muestra idealmente pues como la referencia del ejercicio que debe hacer. La persona entonces mueve el brazo siguiendo este ejercicio que debe hacer. Y luego de eso, ya entonces la persona se puede devolver y a ella le dicen que el ejercicio está bien. Si la persona en vez de venir para la derecha se va para la izquierda, entonces le dicen que el ejercicio está mal y la persona va a empezar. O si la persona en lugar de moverse para acá alzó el brazo, o vino hasta acá pero siguió mucho más de lo que tenía que llegar, entonces ahí es donde son los errores que le notifican al usuario, el ejercicio está mal, debemos iniciar. Hay varios ejercicios, les recomiendo que sugieran uno en el que la persona esté de frente, como abducción de hombro, porque los ejercicios donde la persona esté de lado pues no van a funcionar tan bien, porque el sistema de PostNet o cualquiera de sus sistemas normalmente funciona mucho mejor de frente que de lado porque tiene menos información. Por ejemplo, aquí hay otro, flexión diagonal, extensión diagonal, también está esto de extensión de muñeca. A ver, había otro por acá, unos abrazo dinámico y unos de pierna también funcionarían, porque el sistema pues igual puede detectar las piernas, que es este de acá, abducción de cadera, y hay otra abducción de cadera al parecer, y rotación de cadera. Bueno, ya ustedes eligen cuál van a hacer, recuerden que cada uno elige uno, no debe ser el mismo, entonces notifiquen a sus compañeros cuál piensan hacer para que no haya como ningún conflicto ahí, o se ponen de acuerdo para tratar de que todos queden como con una carga equilibrada. Hasta ahí claro qué es lo que deben hacer. Sí. Listo, excelente. Bueno, ahora esto vamos a hacerlo, les sugiero que lo hagan con máquinas de estado, entonces vamos a hacer como un repaso de qué son las máquinas de estado. Y empecemos por acá. De las máquinas de estado son una forma en la que podemos representar un comportamiento. Y luego ese comportamiento pues lo pasaremos a código. Entonces digamos que acá podemos tener un estado cero invitando a los participantes. Supongamos que estamos diseñando una experiencia. En la primera parte de la experiencia, que es cuando no hay nadie, o el estado inicial es que invita a los participantes.
cuando ya resulta que hay alguien, pasamos al estado 1, en donde le damos las instrucciones al participante. Y luego del estado 1, en donde el participante ya recibió la instrucción, lo que haríamos es como la parte de la participación de la experiencia. Luego de la participación normalmente va a haber como una especie de cierre. Y ya ahí luego volvería a invitar a otros participantes. Pero entonces veremos que esto se empieza a hacer ligeramente más complejo. Por una razón, y es que pueden ocurrir ciertos casos intermedios. Qué raro. Acá. Y está acá. Listo, entonces yo de este estado puedo pasar a este estado. De este estado puedo pasar a este estado. De este a este. Y de este a este. Pero entonces miremos los casos que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si en algún momento la persona estaba escuchando la instrucción y se aburrió y se fue? ¿A qué estado debería volver? Invitando. Invitando. Entonces ponemos acá una flecha que nos señala acá. E inclusive, ¿qué pasa mientras no hayan participantes? Que él se queda en ese mismo estado, así que tenemos como una línea de retroalimentación de él a sí mismo, que se queda ahí hasta que viene algo acá que lo saca de su estado. Ese algo que pasa es que hay una persona en escena, y en ese caso ya sabe que tiene que ir a darle las instrucciones. Acá es, la persona se fue, y por acá entonces las instrucciones, la persona empieza la participación. En cualquier momento la persona debería poder, como ve, no alcanza a leer las instrucciones, no le puse atención o lo que sea, yo quisiera poder volver a verlas. Entonces listo, siempre deberíamos darle la oportunidad a la persona de alguna forma volver a las instrucciones. Entonces digamos que tenemos un botón de tutorial y con eso la persona vuelve. O también puede pasar nuevamente que la persona diga, no, ya me aburrí, me voy. Entonces en este caso la persona se retira. Luego, ¿qué hace que pase de participación a cierre? La experiencia terminó. Y luego del cierre, cuando el cierre haya terminado, pues pasa nuevamente a invitar a los participantes. Es algo como esto. Básicamente pues, entonces desde el cierre no puedo pasar las instrucciones porque ya acabé. Del cierre solo puedo pasar a invitar participantes. De invitar participantes puedo pasar las instrucciones, luego la participación, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de una máquina de estados muy sencillo. Y la forma en que programaríamos un comportamiento como este en Python es literalmente poniendo condicionales y llamando otros segmentos de código que sean de nuestro interés. Entonces voy a tener acá un archivo nuevo, y en este archivo nuevo voy a tener esa, digamos, máquina de estados. Entonces dijimos que tenemos una variable que se llama estado, empieza en 0. Si el estado es 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir, vamos a estar en el estado de invitar participantes. De lo contrario, si el estado es 1, ¿qué tendremos que hacer? En el estado 1 dijimos que son las instrucciones del participante. Si programan orientado a objetos, lo normal es que esta parte de acá pues sean otras funciones que están en otros códigos separados y que los llamaríamos desde esos códigos separados, que es lo ideal siempre. Luego en el estado 2 paso a la participación. Y en el estado 3 sería el cierre. Listo, entonces acá miremos que si estoy en el estado 0 y si hay participantes, es verdadero.
En ese caso, pues eso tendrá que ser obviamente una variable, en este caso, eh, que se activará por un sensor o la cámara o lo que sea. Si hay participantes, ya sabemos que tenemos que pasar el estado igual a 1. Si estamos en el estado 1, pueden pasar dos situaciones: que participantes vuelve y se ponga en falso, quiere decir que la persona se fue y en ese caso debe volver al estado 0. O puede pasar que pase un tiempo, entonces acá tengo un contador de tiempo, digamos tiempo, que es una variable que empezó en 0. Va a ir contando de 1 en 1, pues en este caso sería un contador de frames realmente. Y si tiempo es mayor a la cantidad de frames que dure las instrucciones, digamos que las instrucciones yo sé que duran, no sé, 100 frames. Entonces si es mayor a 100, lo ideal es que lo traen con tiempo, aquí pues por velocidad no lo estoy haciendo así. Si tiempo es mayor a 100, estado pasa a ser estado 2. Estando en estado 2 nos puede pasar esta misma situación, que si los participantes se retiran pasa al estado 0 nuevamente. Y aquí en el estado 2 estoy en la participación, eso ya está bien. Luego acá pongamos otro booleano que se va a llamar como terminado, que es cuando yo gané o perdí el juego. Y entonces acá sí, terminado es igual a verdadero. En ese caso pasamos al estado igual a 3. Aquí le mostramos que ya este es el cierre. Volvemos y contamos tiempo. O sea que acá debemos reiniciar el tiempo para poder usar la misma variable. Volvemos y contamos tiempo, y una vez que el tiempo sea mayor a lo que sea que dure el cierre, paso nuevamente al estado 0. Mientras está en el cierre, ¿qué podría pasar? Que la persona se vaya, entonces ya pues el sistema estaría hablándole a nadie. Entonces volvamos y pongamos este de acá, de participantes igual a falso. ¿Qué dudas tienen hasta ahí de lo que va el código? Ninguna, profe, pues todo bien. Listo. No, no. Entonces esto es una máquina de estados. Básicamente sería lo mismo, indiferente en donde la queramos programar. Lo importante es como el concepto. Lo más fácil es tener el dibujo siempre, y aquí pues podemos organizar algunas cosas. Como en todas las condiciones tengo esto, de que si el estado, si participante es igual a falso, pasa el estado 0, pues puedo poner más bien aquí un estado acá. Si estado es diferente de 0, póngame esta línea acá, y ahí ya en este caso me ahorro estas líneas de acá y esta. Y bueno, ahí ya tenemos básicamente como la máquina de estados programada. En el caso del proyecto de visión, miremos entonces cómo la pudimos haber implementado. Esta parte de acá es cuando la persona se agacha, ¿cierto? Aquí el problema que teníamos, que le decía yo a Lucas, es que si la persona se agacha y se queda en esta posición, en estos 9 píxeles que hay acá, durante una cantidad de tiempo, no sé, 10 segundos o lo que sea, entonces este contador empieza a subir, a subir, a subir, y con una sola agachada ya él cree que terminé. Esa obviamente no es la idea. Entonces hagámoslo diferente. Pues primero pongámosle un poquito más de tolerancia acá, y listo, tenemos un contador, estamos muy de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar? También vamos a tener una máquina de estados. Entonces voy a tener acá una variable que se va a llamar estado pose. Ese estado pose empieza en 0. Entonces 0 va a significar que la persona está parada, y 1 va a significar que la persona está agachada. Entonces acá, cuando la persona se agacha, que sería acá, en ese caso tengo que poner el estado. De hecho, se declaró acá pues la variable estado, esta sobra. Estado pose.
Entonces, en este caso, estado pose se pone en 1, indicando que la persona ya está agachada. Y no vamos a seguir contando, ¿por qué? Porque voy a preguntar acá y estado pose es igual a 0. Entonces, él solo nos va a hacer esta operación de acá, él solo me va a seguir contando cuando estado pose sea 0. Entonces, claro, ahí funciona bien, pero en el momento, perdón, miro aquí un error de sintaxis. Es con and. Ah, sí. Como ahorita estaba en C#, ya se me pega. Gracias. Entonces acá, como el estado era 0, incrementó el contador, pero puso el estado 1. Yo me quedé agachado. ¿Sigue contando? No, porque ya el estado pose está en 1. Entonces viene acá y no puede entrar porque el estado pose no está en 0. Entonces viene y cada vez que llega hasta esta parte del condicional lo ignora. Entonces ahora vamos a hacer otro condicional muy parecido a esto, que nos va a revisar si el estado es 1, pero si la persona ya se paró, entonces aquí sería un valor más alto, digamos, no sé, 300 y 500. Y el estado pues es 1 porque yo no me puedo parar si no estaba agachado. En este caso lo mando a un estado pues igual a 2, por ejemplo. Bueno, no he hecho pues el mismo 0. Sí. Eso no es muy similar a lo que yo hice. No recuerdo cómo estaba el código suyo, pero creo que sí era parecido por lo que poco que recuerdo. Solo que usted lo tenía con un booleano, ¿no? Sí, con un Es booleano. básicamente lo mismo, solo que pues uno utiliza estado normalmente cuando hay más de 2 estados. Entonces aquí estado pose se pone en 0. Ya la persona se paró. De hecho podríamos poner que cuente más bien cada vez que se pare. Y ya él no vuelve y entra porque el estado está en 0. Aquí va a esperar a que vuelva y se agache. Y ahí vuelve y se pare. Y ahí sí cada vez que vuelve y se pare va a contar. Y ahora sí ponemos esta línea de código allí. Cuando el contador sea mayor a esto, haga algo. Y listo, aquí podemos tener este contador acá. Y listo, esto sería más o menos como el sistema montado con máquina de estados. ¿Es claro para todos? Sí. Listo, entonces ahorita vamos a hacer una actividad cortica en donde vamos a poner... Ve, Camila, ni idea. Espérate, lo escribo a ver. Listo, lo queremos... Lo queremos en este momento, que es pues, de hecho un ejercicio muy normal cuando uno está aprendiendo a programar máquinas por máquinas de estado, es vamos a hacer las máquinas de estado de una máquina dispensadora. Entonces cada uno va diciendo ya un estado. Entonces el primer estado de la máquina dispensadora es que está ahí esperando, o sea, y se queda así, se queda esperando hasta que pasa algo, que es que alguien pide un producto o pregunta el precio de un producto o lo que sea. Entonces vamos conectando. Entonces sigamos con Camilo. ¿Cuál sería otro estado de la máquina dispensadora? Recibiendo dinero. Listo, entonces recibiendo dinero. Es igual a 1, sería recibiendo dinero. ¿Y él cuándo pasaría del estado de espera al estado de recibiendo dinero? Cuando haya el estado de entrar billete, pues eso no sería un estado. Sería un evento, sí. Evento. Entonces en el evento de ingreso de dinero. Entonces, hola Camila, ¿qué tal? En este caso, en este evento de ingreso de dinero, pasaría, sí. Camila creo que está diciendo algo, ¿qué? Ah, no, que lo siento, pensé que no había clase. Ah, no hay problema, recuerden que Como estos aquí días no hemos así secadito. aquí en streaming yo siempre he estado poniendo los horarios y aquí pues aparece cuando tenemos las clases. Listo, y de hecho aquí está la fecha de la entrega de ustedes, de los 2 prototipos.
Jueves a las 2 de la tarde, jueves 7 de mayo. De los dos prototipos. Sí, pues si quieren entregar alguno antes, pues lo entregan antes, pero eso es como la fecha máxima de entrega. Ok. Listo, y vuelvo por acá. Bueno, entonces acá estamos haciendo una máquina de estados para describir una máquina dispensadora. Entonces el primer estado es que está esperando, no está haciendo básicamente nada, como una especie de idle o reposo. Cuando alguien ingresa dinero, pasa al estado recibiendo dinero. Listo, ahora vamos con Lucas. ¿Qué otro estado puede ocurrir en una máquina dispensadora? Seleccionar producto. Listo, entonces puede estar el estado 2, seleccionar producto, seleccionando. Pero no sería esperar a seleccionar producto. Pues podemos ponerlo como un estado, ya depende de cómo lo queramos ver, pero pues digamos que también es válido como estado. En este caso, ¿cuándo pasaría al estado de seleccionando producto? Que la persona apriete un botón. Entonces pasaría cuando la persona, listo, entonces presiona un botón. Listo. Pero ¿qué pasa? Porque también hay una opción en la que yo llame este mismo estado, bueno, este mismo estado no, esta misma acción de seleccionando producto, pero sin haber ingresado dinero. Entonces, ¿qué pasaría si yo llego sin ingresar dinero? Paso, llamémoslo, va a ser otro estado 3, seleccionando producto. Y ya terminó la selección. ¿Qué pasa en una máquina dispensadora cuando yo selecciono un producto sin ingresar el dinero? Le pide, pues le dice cuánto vale. Eso, le dice el precio, exactamente. Entonces de acá podemos pasar acá. Este evento sería selección finalizada. En este caso la selección finalizada es fácil porque la cantidad de dígitos de la máquina siempre es la misma, B1, entonces ya terminé, presioné dos teclas, ya ahí termina. Y entonces pasa a un estado 4 que es mostrando el precio. Después del estado 4, ¿qué va a ocurrir? Depende. Pues Eh, puede devolver. ¿Qué dice ahí? No. Aquí es mostrando el precio. Ah, Después de mostrar el precio, ¿qué hace normalmente la máquina dispensadora? Vuelve al estado. Vuelve a esperar. Vuelve al estado 0, exacto. Pero entonces en este caso no lo puede hacer de forma instantánea porque entonces la persona no alcanza a leer el precio. Entonces debe quedarse en ese mismo estado. Ratico. Exactamente, entonces aquí la condición va a ser de tiempo. Entonces digamos tiempo mayor a 5 segundos. Listo. Entonces llegamos por acá. Ahora sí, vamos con Camila. ¿Qué otro estado puede tener una máquina dispensadora? pues, profe, por ejemplo, después de ese de seleccionar producto, habría pues cuando le devuelven el dinero, le estaba en que la máquina la devuelve. Ah, sí, pero aquí ni siquiera ha entregado el producto. O sea, aquí después de seleccionarlo, todavía no me ha entregado el producto. Entonces después Pues de luego seleccionar... ese entonces iría el de entregar producto. Entonces pasemos acá, digamos, es igual a 5, entregando producto, pero hay un estado que va antes de esto. Él siempre puede entregar el producto. ¿O qué pasa cuando el producto no está disponible? ¿Se le roba a uno la plata? Pues La eso va nunca me después. pasa. Pasa a veces sí, pero no es lo normal. Pues lo que pasa es que detecta el sensor y si el sensor detecta que no ha caído nada, Entonces aquí... eh, bueno, pues de hecho podemos hacerlo desde este mismo. Aquí pasó al estado de entregando producto. Este fue cuando selección finalizada. Y entonces puede pasar que haya un evento que sea producto no disponible. En ese caso de producto no disponible, ¿a cuál estado pasa? De producto. seleccionar producto. Ah, O a Espera, ya devolver. pues sí, no podría volver a repetirse.
volverse a repetir el mismo estado, como a esperar a que le pongan un... Eso, pero cuando él se queda esperando a que pongan otro producto, ese sería el de recibiendo dinero. Después de que una máquina dispensadora no tiene el producto, él vuelve al estado de recibir dinero. Miren que uno dice, yo quiero B8, y él dice, producto no disponible. Yo ahí todavía puedo ingresar dinero y me reconoce el dinero adicional. Quiere decir Sí. que después, cuando entregando un producto, el producto no disponible, él pasa otra vez al estado de recibir dinero. Sin embargo, antes de eso, él tiene que haberme notificado. Entonces acá, estado 6, mensaje, producto no disponible. Entonces miren que algo que se ve, digamos, muy sencillo, como lo es una máquina dispensadora, debe tener una lógica de programación que no siempre es tan trivial y que lo invita, digamos, uno a pensar ciertas estrategias de listo, cómo voy yo a programar esto o cómo lo voy a plantear de modo que sea sencillo. Vamos aquí, entonces de producto no disponible, mensaje de producto no disponible, él se debe quedar en ese mensaje de producto no disponible durante algún tiempo y luego vuelve al de recibir dinero. La condición que tiene que cumplir para volver acá es tiempo, digamos, mayor a 5. Vamos esto por acá, esto queda atrás, esto front, no, esto front, listo, no deja, vámonos por acá. Entonces aquí ya teníamos, la máquina estaba esperando, yo ingresé dinero, él se siguió ahí esperando que yo le ingresara todo el dinero, en algún momento presioné un botón, en este momento él empezó a entregar el producto, se dio cuenta que no estaba disponible, me mostró el mensaje, lo que sea, yo entonces ingresé más dinero, seleccioné otro producto y a qué otro estado podría pasar acá. Después de entregar producto, Producto Sí. entregado. devolver plata. Eso, entonces, dinero. entonces estaría la parte de devolver el dinero, exacto. En este de entregando producto, digamos que es la parte en donde estaría el actuador, que es este motorcito que ellos tienen que gira como este metalcito que tiene forma de bobina, pues que lo gira para sacar el producto. El Y acá tornillo sin mismo fin. es el tornillo sin fin. Él gira el tornillo sin fin y ya el sensor le va a decir si algo fue entregado, pues no sé, dependiendo de la máquina tendrá un tipo de sensor diferente. No sé si tendrá infrarrojo arriba para ver si fue interrumpido o si uno de peso abajo. No creo, abajo no puede ser. Porque entonces no le Sí, entregaría profe, a uno más de un tiene, producto. lo tiene abajo. Lo Pero tiene antes de caer el producto. pero Antes tendría de que... llegar. Porque si lo pusiera abajo cuando uno ya pide un producto, entonces él pensaría que el producto ya lo entregó. Listo, Yo entonces no acá sé. está. Entonces acá está entregando el producto y luego pasa a un estado de entregar dinero restante. Uy, Y luego de entregar entregando. Y después de entregar todo el dinero, ¿a dónde pasaría? Ah, la espera. Al de espera nuevamente, eso. Aquí. Entonces hay otro estado que nos falta. Ya voy a pasar otra vez por acá. Listo. Pues aquí estamos entregando dinero. Aquí es cuando entrega finalizada. Este posiblemente tenga otra máquina de estados por dentro para decidir como el orden de entregarle las monedas. Casi siempre las máquinas empiezan por buscar las monedas más grandes que tenga. Luego busca por monedas más pequeñas y así pues ya dependerá cómo se programa. Y ahora, muevo esta otra parte para que no me estorbe. Nos falta todavía un estado. ¿Cuál estado nos falta que pueda ser una máquina dispensadora? Ah, espera, pero ¿por qué estabas seleccionando producto? Porque puede pasar que yo seleccione producto después de ingresar dinero o antes. Ah, ok. Sí.
Recuerden que esto, de hecho este dibujo de estas máquinas de estado es muy importante porque nos ayuda a analizar todas las posibles situaciones que vamos a tener con nuestro participante. O sea, pensemos en que una máquina dispensadora es una experiencia y es de las más sencillas, pues completamente autónoma, es muy intuitiva en teoría. Pero miren que por ejemplo todavía están obviando otro paso. ¿Qué pasa si la persona en algún momento ingresó dinero, luego se arrepintió y dijo, bueno, más bien no voy a pedir de esta máquina, sino que voy a ir a comprar un café? ¿Qué puede hacer en ese caso? Él pierde el dinero que ya había ingresado. Bueno, retirar el dinero. A eso hay un botón de desatranque que le permite retirar el dinero. Entonces hay un estado, este sería el estado 7, que sería el de, digamos, devolver dinero. Y ese puede ocurrir en cualquier momento, o sea, puede pasar mientras él, no, en cualquier momento no, puede pasar mientras yo recibo el dinero. Este sería cuando botón presionado, botón desatranque. Creo que lo llaman así inclusive en la máquina, pero no recuerdo. Desatranque presionado. ¿Y en qué otro momento lo puedo llamar? Mientras estoy seleccionando el producto también lo puedo llamar. Listo, esta ya está, poniéndole un color diferente para que se diferencie de estas partes de acá. Y esta, bueno, acá. Listo. What? Listo, entonces ahí ya está, tenemos nuestra máquina de estado, luego devolver el dinero, va a pasar nuevamente al estado de espera. Pero miren que es un caso que habían olvidado. Y la máquina de estados es precisamente como ese punto en donde uno puede plantear como todas esas situaciones o estados, pues como lo dice el nombre, a los cuales va a estar enfrentado el participante. Si uno desde acá cometió errores, al momento de hacer el desarrollo, todos esos errores se los va a llevar a uno y se los va a mapear allá en el desarrollo que está haciendo. Por eso es que hago como tanto, y yo sé que no solo yo, Juan Franco es otro que hace mucho énfasis en este tema, en el del planteamiento de las máquinas de estado. Inclusive, o sea, si uno no tiene tanta pericia, no tiene nada de malo venir a un software a dibujarlo. Pues por ejemplo este que yo utilizo es este de eso. No, pero este es draw.io. Eso es draw.io. Y hay otro que es los chart, ahí está Glyph, y hay un montón, pues precisamente porque los diagramas pues nos ayudan a tener una estructura más organizada. Y ya queríamos entonces en programación tendríamos un condicional. Si el estado es 0, entonces no haga nada. Si el estado es 1, haga esto. Si el estado 2 es esto, y todos los estados. Y luego dentro de cada estado revisamos los eventos que pueden ocurrir. Entonces aquí teníamos un contador de tiempo. Si el contador de tiempo ya ocurre, lo llamamos, etcétera, etcétera. Esto es básicamente eso. Esta misma lógica es la lógica que van a utilizar para el ejercicio que van a hacer. Voy a hacer un ejemplo con uno de los ejercicios, que va a ser el de abducción de hombro, que es este de acá. Entonces recortemos acá. Listo. Entonces este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer dos máquinas de estado. Una máquina de estado asociada al proyecto completo y una máquina de estados asociada al ejercicio. Entonces miremos acá el primer estado. Digamos que es un estado de espera. En donde el software básicamente está analizando qué hace el jugador, pero no le está, y le está dando la instrucción de que esta es la pose que debe tomar, de que esta es la postura que él debe tomar. Y luego en algún momento la persona por fin va a hacer caso y se va a poner en la posición correcta inicial. Y nos vamos a dar cuenta que la posición inicial es la correcta porque el ángulo entre este hueso de acá, pues entre este joint de acá, este joint de acá y este joint de acá, que son los joints que nos saca PostNet o cualquier otro sistema de poses que vamos a utilizar. Entonces con estos 3
con estos 3 puntos, bueno, y cada punto tiene un ID. Entonces digamos que el ID de este, supongamos que el ID de este fuera el 7, que el de este fuera el 8, que el de este fuera, no sé, el 12. O sea, cuando ustedes lo utilicen se van a dar cuenta que le da uno un arreglo. Y ustedes leen la documentación dependiendo de cuál sistema utilicen. Y dependiendo de cuál sistema utilicen, él les va a decir algo como, listo, siempre que vayan al arreglo en la posición 7, ahí va a estar el hombro derecho, por ejemplo. Y siempre que vean la posición 8 del arreglo, va a estar la posición del codo. Y siempre que vean el 12, ahí va a estar la posición de la muñeca. Supongamos, pues no se puede de acuerdo a la documentación cuál será cuál. Ya teniendo esa información, que seguiría? Vamos a calcular el ángulo entre ellos. En esta posición inicial, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Que el ángulo entre ellos tres es muy bajito. Entonces voy a calcular que voy a decir que el ángulo entre 7 y 8 y el ángulo entre 8 y 12 es aproximadamente 0. Si esta condición se cumple, tengo una pista inicial de que la persona tiene la posición correcta. Sin embargo, pensemos qué pasa si la persona levanta esta muñeca, o sea, si toma este brazo y lo pone por acá. De hecho, voy a dar uno de los dibujos que ya tenga esa posición. Miremos esta imagen de acá. Pensemos en que la persona hizo mal el ejercicio, que la persona lo que hizo es que tiene el brazo doblado hacia adelante, como un poco cuando uno levanta pesas en fortalecimiento de bíceps. Entonces pensemos que está haciendo es como este de acá. Ahí, si uno lo mirara de frente, pasaría algo como esto, que este punto y el punto del hombro, que serían como las proyecciones correspondientes mirándolo de frente, como pues pensemos en que es un poco como se vería de frente, bueno, eso ya está ahí de frente, un poco como se vería de frente la vista. El ángulo entre ellos, ¿cuánto es? Es aproximadamente 0. Sin embargo, el movimiento no es el correcto. ¿Qué diferencia hay entre este y este de acá? Que solo mueve el codo. La distancia entre los puntos. Eso, El pues hombro, en este caso, sí. pues el hombro siempre conserva la misma posición y lo que se mueve son los otros 2 puntos. Eso, exacto. Entonces en este caso podemos mirarlo de varias formas. Si este punto se movió o este punto se movió, hay algún error. Podemos hacerlo, por ejemplo, como decía Camilo, con distancias. Para darnos cuenta que está en la posición correcta, el ángulo entre ellos dos es aproximadamente 0. Pero podemos poner 0 porque nadie tiene, y el sistema no es perfecto. Podemos poner una tolerancia, digamos, de 15 grados o algo así. Y los ángulos los calculo normal con trigonometría. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tangente inversa de eso ya me da el ángulo. Y acá también tenemos que mirar que la distancia entre 7 y 8 y la distancia entre 8 y 12 es aproximadamente la misma. Y en ese caso quiere decir que la persona tiene el brazo estirado. Cuando esas dos condiciones se cumplan, yo paso de ese estado de espera a un estado que podría llamarse, digamos, posición inicial. Profe, Sí. y la librería, programa, lo que sea, nos da también un arreglo de distancias o... No, pero usted ya sabiendo, o sea, lo que le da es, digamos, le dice que el punto 7 está en la posición 20,30 y le dice que el punto 8 está en la posición, digamos, 15,30. Entonces ya ustedes con esta información y los conocimientos que tienen de trigonometría, ya que pueden decir, es que la distancia se calcula como y2 menos y1
más x2 menos x1, estando cada uno de estos elevado al cuadrado. Y luego le tienen que sacar la raíz porque la fórmula que copié aquí es la distancia cuadrada. Entonces ya teniendo esos datos, ustedes saben que pueden calcular la distancia de esta forma. Y el ángulo se calcula con tangente inversa. Entonces tangente inversa es la forma en que yo puedo con los lados de un triángulo encontrar un ángulo. En este caso pensemos en que hubiera un desfase mayor, o sea que fuera como que pegámonos estos puntos de acá. Pensemos que la persona no tiene el brazo bien puesto, o sea que esto iría como por acá. Esto no va a pasar porque esos son líneas. Bueno. Y entonces en este caso digamos que este fuera 15,30 y este 15,35, no sé, tendría que estar más a la derecha, digamos 20,35, o sea que aquí se formó una especie de triángulo que es este de acá. Y si quieren encontrar este ángulo de acá, pueden usar por ejemplo tangente es opuesto sobre adyacente, tangente inversa de opuesto sobre adyacente. Y este opuesto lo calculan cuánto mide esta distancia, este cateto de acá, que sería 20 menos 15, me daría 5. Y cuánto mide en y, que en este caso particular también daría 5, pero nuevamente pues ya es como ese cálculo ahí trigonométrico. Ahora, cuando ya sé que se cumplen estas dos condiciones, yo sé que la máquina de estado me pasa de espera a posición inicial. Como este es el ejercicio que debe hacer, ya lo siguiente que debe pasar es que estos dos deben empezar a moverse. Y lo que yo puedo hacer es que puedo empezar a calcular el ángulo todo el tiempo. En este caso debería darme un ángulo creo que negativo, dependiendo de cómo se han planteado los cuadrantes, cuando este se empieza a mover como para la derecha, pues porque el triángulo que se me forma, el x es x positivo, y positivo, pero estoy oxidado en álgebra. En este caso yo estoy calculando los ángulos respecto a este de acá. En ese caso estoy con x positivo y y negativo. Ese es el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante van a haber unos ángulos que me den negativos. No tengo tan buena memoria para saber cuáles, pero bueno. Pues todo el ángulo siempre depende del plano de referencia. El plano de referencia lo normal es que sea el que no se está moviendo, sea el hombro. Entonces empiezan a mirar cómo este ángulo va cambiando. Y tienen que estar atentos pues en este punto de cuando la persona empieza a moverse, que podría ser de hecho un cambio de estado por movimiento. Cuando ocurre ese cambio de estado por movimiento, yo estoy aquí en un estado de revisión. Y en ese estado de revisión, ¿qué puede pasar? Que el ángulo crezca para el lado incorrecto. O sea, el ángulo tenía que crecer para allá y creció para acá. En ese caso, pues hay un error, obviamente, porque la persona empezó a hacer la abducción completamente al revés. Era para acá y lo hizo por acá. En ese caso, pasan a un estado donde le muestran que hubo un error. Y desde ese estado de error vuelven a pasar al estado de espera nuevamente. ¿Qué otro error puede haber? Que mueva el hombro. Entonces que la distancia del hombro, la posición inicial del hombro y la posición actual del hombro son muy diferentes. ¿Qué pasó? Que la persona se movió. Ahí también dañó el ejercicio. ¿Qué puede pasar? Que esta distancia entre estos no se conserve. ¿Qué pasó? Que la persona inclinó el brazo o lo que sea, también se dañó el ejercicio. Entonces hay un montón de situaciones que pueden hacer que pueden indicarme que la persona se equivocó, me llevan al estado de error y luego al estado inicial. Y si en cambio la persona llega a la posición correcta, que sería la posición final, le indico que va bien. Y luego viene que la persona regrese el brazo. Entonces paso a otro estado de revisión, solo que en este caso me interesa que la misma revisión exactamente, pero con el ángulo opuesto, porque me estoy devolviendo.
y si lo hizo bien, pues ya llegaría a un estado como de victoria, por así decirlo, y luego volvería a empezar nuevamente. Es algo como eso, como el planteamiento. Dependiendo de cuál ejercicio seleccionen para el prototipo, pues la lógica será ligeramente diferente de cuál es el análisis. Pensemos en que, por ejemplo, en el de la pierna, extensión de cadera creo que se llama. No, bueno, doblado lateral, por ejemplo, tendrían que calcular el ángulo entre el joint que le ponga en la pelvis con los joints que le ponga en la columna y dar un ángulo de inclinación entre ellos. En abducción de cadera, por ejemplo, lo mismo, las distancias deben conservarse y el ángulo debe incrementar. Ya, bueno, depende nuevamente de cuál elijan. Traten de elegir los que sean obviamente más fáciles para el prototipo. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Hasta ahora no. Ya la cosa cuando empiecen a programar. Ahora Camila, por si acaso, este es el segundo ejercicio que deben hacer. Ya lo compartí en el canal de Visión Artificial, que es que van a hacer un prototipo de telemedicina que tiene, digamos, como toda la coherencia en este momentico de aislamiento. Y es, bueno, ¿qué pasa si yo tenía que hacer una terapia física? Digamos que a mí el fisiatra me dijo, debe hacer 5 abducciones de hombro porque tuvo un accidente, cualquier tipo de situación, y él no está para revisarme. Entonces, qué chévere sería poder, yo prendo el computador, abro un programa, pongo la cámara, lo hago frente a la cámara y la cámara me dice, ve, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y no necesito ningún equipo especial, no necesito que la persona compre algún sensor raro, no necesito que la persona tenga un Kinect en la casa, no, con la misma cámara de un portátil funcionaría bien. Y pues digamos que y se ahorra uno pues como el tener que ir allá, que en ese tiempo pues la salida pues a lo largo de la ciudad tiene sus complicaciones. Entonces va como de la mano de todo esto. Y sí. Una pregunta, esto no hay que integrarlo con Unity, ¿o sí? No, pienso poner de pronto una integración pero a modo de bonificación. Ok. Sino que todavía estaba mirando bien cómo poner exactamente. Lo que se me ocurre hasta ahora es que lo hagan, si lo piensan hacer, que lo hagan con Inverse Kinematics. Con Inverse Kinematics es el que le permite a uno mover un brazo, por ejemplo, a una posición específica. Entonces podría ser que esa posición del hueso de la muñeca y el del codo se los pongan por Inverse Kinematics a este robotcito de acá, y entonces en ese caso ya ahí estaría como una integración más visual. Pero no, para la parte de prototipo no hay ningún punto asociado a Unity. Si lo pongo sería bonificación. Si miran acá es detectar cuando la persona tiene la posición inicial correcta, revisar cuando empecé a moverme y realicé bien la actividad sin ningún, pues, y cuando me equivoqué para decirle que reiniciar, revisar cuando llegué a la segunda posición correctamente, revisar que no cometa errores al regreso y revisar que llegue a la posición nuevamente. O sea, casi que cada estado de la máquina de estados es lo que se califica. Ok. Y nuevamente la parte de hacer como ese sistema de detección de pose lo pueden hacer entre todos, pero la parte del gesto también, si quieren, la hacen entre todos, pero cada uno debe responder por un gesto que me van a indicar después de que los elijan cuál ejercicio va a hacer cada uno. Listo, ¿hasta ahí alguna duda entonces? No. Listo, súper bien. Ahora, entonces para esto estoy organizando un código, yo abro acá. Que es este de acá. Open Pose Video. Es este de acá. Bueno, de hecho se los puedo mostrar funcionando. Con un video, que creo que yo tengo uno acá. Entonces este código que están viendo ahí es el código que les voy a compartir junto con un readme, pues con un documento de instrucciones. Yo borré el video. 1,
no sé dónde es. Sí, yo pongo, descarguemos algún video cualquiera, a ver, de hecho busquemos acá. Y descarguemos este video. Descarguémoslo como MP4 en esta ruta de acá. Le pondré de nombre video bases. Y acá vamos a cargar video bases, que creo que fue el nombre que le puse. Bueno, claro, aquí de hecho cuando lo vayan a tratar de ejecutar van a notar que les va a salir un error. Ese error que les va a salir es porque él dice yo no tengo los datos de entrenamiento. No sé si recuerdan todo lo que hablamos, pues, como la clase pasada estuvimos hablando. El XML. Exactamente, un archivo podría ser XML o cualquier otro formato de entrenamiento. En este caso, esta librería que les voy a compartir, les puse este readme, lo abren con cualquier editor de texto. Bueno, igual aquí les estoy mostrando una opción, pero les recuerdo que también está la opción de Runway ML. Entonces aquí está el GitHub original del autor, pues porque nuevamente ese no es un código mío. Aquí está el tutorial oficial del autor, y aquí está como un resumen de los pasos que les pongo yo, y es que primero tienen que descargar la base de datos, y la base de datos está aquí en esta página de esta universidad, porque ya pues ya hay unas universidades que tienen sus propias bases de datos de entrenamiento para esa clase de situaciones, y ya pueden probar que esté funcionando con algún video. En este caso yo ya tengo, y lo guardan acá en pose. Entonces digamos que voy a probar con Coco o con MPI, entonces ya dependiendo de eso lo guardaré en uno o en otro. Entonces yo traigo aquí unos datos de entrenamiento que ya tengo, aquí en Computer Vision, este es OpenPose, y abrí el de MPI, entonces es este, y en este caso no es .xml sino .cafemodel. Ya lo guardé, vengo acá, le digo que me lo trabaje con Coco, no con MPI, que es este de acá. Bueno, esto fue escrito en una versión vieja de Python, aquí cambian esto por igual, igual ya quedó el cambio. Y ahora entonces cuando lo ejecuto, ya no voy a tener esos errores. Entonces miremos acá, ahí está ya corriendo el video. En algún momento del video la persona aparecía. Está corriendo supremamente lento, miren que ahí trato de sacarle como huesos a eso que está viendo. Y bueno, y ahorita ya empieza ahí. Aquí de hecho está diciendo cuánto tiempo se está demorando, aquí está corriendo supremamente lento. Cuando nos pasa eso de que está corriendo tan lento, que podemos hacer es trabajar con un video con una imagen más bajita, una resolución más bajita. ¿En qué punto le decimos eso? Él acá tiene un parámetro que se llama ancho y alto. Estos parámetros lo que me van a servir es para cuando él normaliza la imagen, porque él tiene que normalizarla, él tiene que ponerla de un ancho 1 y un tamaño 1. Entonces si le pongo acá un número más pequeñito, pues me va a quedar más pequeña la imagen y va a ser más rápido. Pongámosle, digamos, 120, 120. Y lo vamos a ejecutar, y ahora va un poco más rápido. Igual como esos son ejercicios de precisión, pues no van a ver, pero no van a dar movimientos muy rápidos. Igual pueden buscar otro algoritmo que sea más rápido, lo que sea. Listo, entonces acá todavía no detectaba ningún hueso al parecer ahí.
tenía fe yo en que ya hubiera detectado algo. Curiosamente el ejemplo con el que lo probé, que fue con la cámara, funcionó bien, y con un video que venía funcionó bien, y eso que era un video más complejo. También puede ser por estos valores que puse acá, que simplemente no funcionen bien para este video, o que se haya bloqueado como pasó acá. Vamos a ver. Descarguemos lo más pequeño. De pie, con las piernas ligeramente... Aquí no me deja sobreescribirlo porque había alguien que lo estaba utilizando. Voy a recordar cómo otra vez. Y pongámosle a este. Y acá un poco más rápido. Sí, no, en definitiva algo está saliendo mal con esto. Pues de hecho ya sería revisar qué está pasando, o si simplemente es un tema del video, de hecho que ya tenga el fondo segmentado, si no funciona bien con este tipo de algoritmo. Pero bueno, ya voy a probar con otro. Busquemos acá abducción de hombro. Para que esta es como demasiado lejos y el contraste es como bien bajito. Ahora puse el modelo, lo otro es que haya puesto el que no era, pero no creo. MPI, este es este de acá. Listo, y ya voy a revisar que se haya puesto el modelo de entrenamiento correcto. Entonces el original. Muy buenas a todos, una vez más aquí de nuevo, y perdón, en el aparato, y hoy... Open pose, MPI 201, y si no, si es el mismo, listo. Se me quedó bloqueado, vengo acá, a veces se está quedando bloqueado es porque le cerré la ventana, entonces nunca llegó a la parte de liberar, de hecho no está la parte de liberar video, esa parte falta, entonces por eso se bloquea. Obviamente pues se lo ponen, este código lo pueden pues como adaptar a como lo hemos hecho normalmente. Hay otra parte interesante del código, les voy mostrando acá, y es esta. En el código él tiene acá un condicional que dice que si la probabilidad es mayor al threshold. ¿Qué es esto? Cada vez que él hace los cálculos, él no solo le dice a uno dónde está el hueso, sino cuál es la probabilidad que ese sí sea el hueso que está detectando. En el caso que él detecta el hueso, le dice digamos un 20%, entonces pregunta si ese 20% es mayor a lo que ustedes tienen definido como tolerancia. Y esa tolerancia la definen acá con este parámetro que se llama threshold. En este caso, con que sea mayor al 10% ya es suficiente. Miren que ya trata de poner como algunos huesos. En este caso pues como la persona está de espaldas y los modelos de entrenamiento eran de frente, pues no va a funcionar muy bien. Algo que puede ser importante al momento de hacer estos ejercicios podría ser tener, yo miro, esto tiene acá el tiempo total,
Entonces miremos de hecho por ejemplo que aquí ya trata de ponernos como una especie de huesos. Habría que también entender que la persona tiene que estar a cierta distancia de la cámara para que funcione bien, pero miren que acá está relativamente bien. Aquí está el hueso del cuello, el de la cabeza, el del hombro, estando la persona obviamente súper mal ubicada. Ahí ya empieza a funcionar un poco mejor. Si queremos que funcione mejor, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que trabajar con formatos de imagen un poco más grande. En este caso pues ya tendríamos el problema como de la velocidad, pero de resto pues la precisión sería mayor. Y a una distancia mayor, porque él siempre trata de buscarle los pies, y el problema es que acá a la persona no se le ven los pies, entonces tiene ciertas dificultades. De hecho, si miran acá, pues es como si fuera un muñequito tratando de ponerse en la posición correcta. Y acá nos lo mostraría si pusiéramos, igual aquí la tolerancia que puse es apenas del 10%. Si pusiera una tolerancia digamos del 50%, pues no me lo va a mostrar porque efectivamente él no coincide con él. Entonces bueno que maneje una tolerancia, perdón, una exigencia más alta o una tolerancia más bajita. Y lo hagan el ejercicio obviamente estando a una distancia correcta de la cámara. Recuerden que si no tienen cámara pues graban un video o descargan algún video, pero pues grabar el video tiene más sentido porque saben pues como las condiciones que necesitan. Listo, esto es más o menos cómo funciona este código. Ahorita se los mando cuando termine como de organizar este readme que estoy haciendo. Y eso es básicamente todo. Miren que acá es lo que me da en el MPI, por si acaso, es la que utiliza este método. Este está hecho con redes neuronales, por eso se llama NN, Neuronal Network. Esta red neuronal me da este de acá y este de acá. Lo que tiene es toda la información de los puntos, de los huesos. Entonces aquí ya cada uno de ellos va a estar en una posición diferente. Aquí tiene un archivo que creo que tiene la información de los huesos. Miremos acá. No, este no es. Este es de hecho muy parecido al XML de las caras. Bueno, ahí cuando busquen la documentación de este modo, digamos Coco más detección de poses, pero creo que es más fácil si lo buscan en el documento que está acá, en el tutorial oficial del tipo. Yo lo abro de una vez. Entonces aquí en el tutorial oficial del man de este tipo aquí lo muestra con una persona bailando. Este de hecho es el video que él tiene ahí en el tutorial oficial. Lo muestra también con fotos. Miren que esto, como les digo, funciona mucho mejor si se alcanza a ver todo el cuerpo. Miren que acá funciona relativamente muy bien. Y acá él explica por acá está, si utilizan el de MPI en el arreglo en la posición 0, o sea que cuando vayan acá a este ciclo for, cuando i valga 0, quiere decir que esos puntos que están detectando son los puntos de la cabeza. Cuando i valga 2, quiere decir que están detectando los puntos del hombro. Cuando i valga 3, están detectando los del codo. Y así ya ustedes saben que pues hay unos huesos que son los que les interesa analizar, y ya pues básicamente sobre esos es que van a hacer todos los cálculos. ¿Preguntas? Listo, súper bien. Entonces la idea es que empiecen a trabajar en esto. Ya está el documento compartido, y las dudas que hayan teniendo obviamente me van preguntando. Recuerden que también hay un documento para reservar asesorías. Eso te iba a preguntar, ¿dónde encuentra uno en cosas de las asesorías?
Yo se los compartí por el canal de Visión Artificial, pero ya volví y se los mando porque ya iba a quedar más atrás. Pues ahí está. Pues acá hay unos espacios para asesoría todavía que están, asesoría, por acá hay unos. Y bueno, por acá quedan otros. No sé si quedan más, porque casi todos son entregas. Listo, eso es todo. Cualquier duda me van comentando. ¿Alguna duda antes de que cerremos? Yo tengo una, pero no es respecto a esta materia. A ver si me puede sacar de un dilema en Unity. Sí, dígame. Es que, digamos que tenemos que hacer una comunicación UDP, como pues, ya con un sensor. Sí. Entonces yo creé un botón que lo que debería hacer es como tomar los datos del código de UDP, pues como ponerlo a heredar y que cuando lo hunda me muestre los datos. O sea, que no se me muestren constante, sino cuando yo lo hunda. Pero no me está funcionando. Entonces no sé si es que está yendo mal el tema de herencia o si quieres te comparto pantalla. Sí, dale, comparto. Listo. ¿Cierto? Sí, ahí ya estoy entrando. Porque digamos acá está la parte de UDP. Digamos que acá en el update es como donde estaría mostrando los datos. Es que sería esto. Pero entonces ahí está el update, sí, listo. Igual te toca hacer zoom porque no se ve tan bien desde el stream. ¿No se ve tan bien? Sí, te toca hacer zoom porque... Eso ahí sí, porque ahorita no alcanza a ver bien, listo. Entonces digamos que acá están los datos. Entonces yo acá en este botón pues le había puesto antes del money behavior que fuera pues como de UDP para que estos valores me los pudiera reconocer. Sí. Pero no me los estaría mostrando, o sea, pero eso es correcto, o sea, eso se podría hacer. Pues si ahí está accediendo a un... Si están públicos o protegidos, sí, pues de hecho no le sale ningún error. Entonces dice temperatura de la muestra. Porque todas esas variables las puse pues públicas para que pueda acceder desde cualquier otro. Sí, pero entonces ahí está creando en ese momento, bueno, no, a ver, pero él en ningún momento ahí está enviando los valores. No, es que no, acá en esta parte pues de UDP antes los recibía, acá en esto, los recibe y los convierte. Y ya acá es donde los muestra, yo solo necesito la parte en donde los muestra, o sea que el botón cuando yo lo hunda acá en Unity, que sería este botón, sea el que me permita ver esos valores. Ah, ya entiendo, tú los estás leyendo, valor P, punto, listo. ¿Y el debug log tampoco le está haciendo nada? Sí, o sea, no, pues yo como lo tenía acá con ese debug log que dice Alonso, si yo hundo el botón, muestra Alonso. Ajá. Pero esos, los otros valores no se los muestra, listo. Pero igual esos otros valores son... no son de no son de UDP, sino que son una... A ver, ¿cómo lo digo? UDP es un componente. Entonces, UDP es un componente y tiene un objeto asociado a UDP, que tiene unos atributos, que serían, digamos, temperatura, presión y humedad. Pero en el momento en que usted crea otro componente, que es digamos el que se llama button handler, crea de UDP, este es otro componente separado con otro objeto asociado separado y tiene sus propias variables de temperatura, presión y humedad. Es decir, que usted ahí tiene dos variables de temperatura, dos variables de presión, dos variables de humedad, que no están conectadas entre ellos. Como resultado, cuando usted muestra en button handler esos valores, está mostrando son los valores propios y no los valores de UDP. Ok, bueno, porque igual pues como yo tenía pensado, pues esto obviamente ya no iría acá, sino que estaría en el button handler. O sea, esta parte del código ya no estaría acá. Sí, pero ¿y en qué momento? Pero esos datos él los lee por UDP, ¿no? Sí, los lee acá. Pero como los lee la clase UDP, esa información no puede a esa información no puede acceder el button handler. O sea que debería leerlo del botón en este mismo código de UDP.
No debería, porque ahí rompe el principio de una sola responsabilidad por componente. Sí, sí, No, por lo eso que debe era hacer es más bien que los atributos deben ser dos scripts separados, pero esos atributos no los debe acceder a través de herencia, porque cuando uno hereda, uno está heredando sus propias características. Es decir, digamos, usted tiene la estatura de su papá, pero la estatura de él es la de él y la suya es la suya, que son parecidas, sí, pero cada uno tiene la de uno. Pues vino por herencia, sí, pero cada uno tiene la de cada uno. Entonces, no hay ninguna relación real entre los datos de una clase y de la otra como lo tiene en este momento. Debería ser más bien resolverlo por composición. Si lo hace por composición sería que tiene una clase que recibe los datos y tiene otra clase que está compuesta por el que recibe los datos y que está compuesta por el que los muestra. Y esa clase es la que los conecta a los dos. Podría ser algo más como ese estilo, como... o por eventos. Pues de hecho yo casi todos los resuelvo por eventos. Entonces cada vez que se recibe un dato, crea un evento notificando recibí este dato. Hay otra clase cualquiera que escucha esa recepción de esos datos y los muestra en la interfaz. Pero así como lo tiene planteado, son variables separadas. Entonces, o los junta, que no es lo correcto, o maneja clases, pero para poder acceder de una clase a otra con información, no lo va a hacer por herencia, sino que lo va a hacer obteniendo una referencia a ese componente, serializándolo, buscándolo, o como lo considere más fácil, pues. Ok. Bueno, voy a intentar hacer eso entonces. Listo, pues. Cualquier cosa, ¿usted tiene más clases o yo lo podría molestar por Discord? Ahorita tengo sustentación de 4.6. Ah, bueno, dale. Listo, igual miren que ahí están los horarios de asesoría. No sé, el más cercano yo creo que ya es el martes, porque los otros horarios serán el viernes, ya pasaron obviamente. Listo, dale.